Bien, amados hermanos, estamos en este viernes en el que vamos a iniciar un discipulado que esperamos sea de grande bendición y ayuda para que tengamos conocimiento de las cosas que acontecen en nuestra vida y que a veces no tenemos explicación, no entendemos. A veces son cosas que impactan nuestro diario vivir y no entendemos por qué están aconteciendo. Aún estando ya como cristianos, muchas cosas escapan a nuestro entendimiento. Y esto es generalmente porque tenemos un conocimiento equivocado de las cosas, en el sentido de que el mundo, todo el mundo, la humanidad, a través del conocimiento que ha desarrollado, ha logrado hasta el nivel de entender las cosas del alma, pero no tiene entendimiento ni comprensión del mundo espiritual. Y por esta razón dejamos fuera un elemento que es importantísimo, que es el mundo espiritual. Entonces aquí vamos a tratar de irle dando forma a el tema que desarrollaremos obviamente en varias etapas. Se llama del cielo al cielo. Para contestar esta pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, pero que sin embargo en la filosofía ha tenido alguna posibilidad de contestar parte de esa pregunta de dónde venimos, para qué venimos y a dónde vamos. Y en esto se ha realmente gastado mucha tinta, así como también han habido muchos filósofos, han habido muchos pensadores, especialmente del mundo griego, que es el que ha suministrado esta porción de conocimiento del alma, ¿verdad? Pero nosotros vamos a verlo en su contexto espiritual y en su contexto almático. Y podemos decir, ¿de dónde venimos? Para contestar esta pregunta debemos de saber cómo estamos constituidos, porque no solamente somos una parte, sino que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto somos también nosotros una triunidad, ¿verdad? Y esto lo marca las Escrituras con toda claridad en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí viene la definición de ser de la bíblica, que es la que nosotros debemos de entender, mis amados, y dice, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí viene una porción interesante. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tenemos que entender de dónde venimos, las tres partes de lo que estamos constituidos. Y entonces empezaremos a entender por qué nos suceden algunas cosas en el cuerpo, por qué tenemos algunas secuelas en el alma y por qué a veces tenemos nuestro espíritu comprometido con las tinieblas. Entonces, primero, debemos de saber con toda certeza que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo. También el libro dice en Eclesiastés 3:11, dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Entonces aquí se agrega otro elemento que va contrariamente a lo que la mayor parte de las personas piensan, y dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, por un lado somos espíritu, alma y cuerpo, amén, y por el otro lado somos eternos. Entonces no es lo que la mayoría dice que somos, ¿verdad? No somos polvo nada más, y que unos dicen que somos polvo de estrellas para tener una expresión elegante, pero si fuésemos polvo, mi hermano, entonces no podríamos hablar de una eternidad consciente, ¿verdad? Hablaríamos, como habla el mundo, de una eternidad como energía que se transforma y que nunca termina, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice que somos seres triunos y que hay eternidad en el corazón del hombre. Entonces son dos elementos que generalmente no se toman en cuenta, y por lo tanto se llegan a otras conclusiones, se emiten otras opiniones, o se llega a otros conocimientos cuando enfocamos al hombre de una manera parcial. Si únicamente vemos al hombre como un cuerpo, entonces ahí obviamente todas las ciencias médicas tienen un territorio muy amplio, y lo han abundado, lo han explorado, amén, pero hasta ahí llegan nada más. Y su forma de interpretación será simplemente una interpretación material, mecánica tal vez, por la forma como se manifiesta el comportamiento de los órganos, pero al final de cuentas llega la muerte y todo es desechado. Entonces tenemos que entender nosotros, si ha puesto eternidad en el corazón del hombre, esto es importantísimo. Entonces no quiere decir que todo termina en la tumba. Esto quiere decir que hay algo más allá que vamos a tratar de investigar. Dice, ¿qué es lo eterno? Y vamos a hacer uso de las Escrituras porque ellas tienen la respuesta. Por ejemplo, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Amén. Y da el primer conocimiento verdaderamente sorprendente. Dios es espíritu. Por lo tanto, no podemos pensar, ¿verdad?, que Dios, estamos hablando de Dios el Padre, el origen de todas las cosas, no podemos pensar que Él es como nosotros, antropomorfo, ¿verdad?, que tiene manos, que tiene ojitos, que tiene pies. No, Él es espíritu y está constituido de una manera que no conocemos y que tampoco comprendemos. En Primera de Crónicas 16:36 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Entonces, la Escritura nos está diciendo que Dios ha existido siempre, amén, desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Él solamente por eso se reveló como el yo soy. Amén. Isaías 57:15 también nos ayuda a entender un poco este tema, y dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo. Él habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces, ¿quién es el que le da eternidad al hombre? Si Dios es espíritu y es eterno, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y ha puesto eternidad, Él, el que es eterno, en el corazón del hombre, amén, y también Él le ha dotado de ese espíritu que es el que es eterno. Amén. Entonces ya vamos entendiendo
que el espíritu con el que estamos constituidos fue creado para eternidad. Amén. Luego vamos a ver cuál es la función del alma, y el cuerpo ha sido para que nosotros podamos vivir, podamos obrar, ¿verdad?, en este mundo natural, que es un mundo material totalmente limitado por el espacio y por el tiempo. Eso es el que limita al cuerpo. Ahora bien, ya sabemos de dónde viene la eternidad, ya sabemos quién puso el espíritu y la eternidad en el hombre. Entonces ya tenemos un conocimiento. Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y así viviremos? Entonces, aquí Hebreos nos dice concluyentemente que el Padre de los espíritus, o sea, el que le dio origen a los espíritus, es el Dios Espíritu. Amén. Entonces, de esta manera quiere decir que la primer parte que fuimos creados como espíritus y fuimos creados por el Padre eterno. Amén. Por eso la palabra le dice el Padre de los espíritus. Entonces ya vamos entendiendo lo primero que fue constituido, lo primero que fue creado, amén, fueron nuestros espíritus. Amén. ¿Y dónde viven los espíritus creados por Dios? Pues todos sabemos que los espíritus creados por Dios viven en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Amén. Entonces, nosotros que fuimos creados primero como espíritus, entonces ahora podemos entender que nosotros vivíamos en una parte del cielo, en donde el Señor creó a los espíritus y ahí están antes de manifestarse en esta tierra. Juan 1:32 dice lo siguiente: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo, que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y el Señor dijo en Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto nos confirma, ¿verdad?, esa porción que después Pablo abundaría de una manera extraordinaria en Filipenses 2, ¿verdad? Pero nosotros ahorita estamos viendo que nadie va a subir al cielo si no ha descendido del cielo. Y esto confirma esto que estamos compartiendo con ustedes, mis amados. Amén. Y luego queda confirmada la forma como nosotros introducimos o somos introducidos a este mundo natural. Y eso está en Hebreos 1:6, que dice, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. Amén. El Señor Jesús, como todos estábamos en el cielo, y del cielo el Señor dice, fue introducido el primogénito en el mundo. Y ahí fue donde Él, el Verbo, amén, el Creador, vino y se depositó en el vientre de María. Ahí fue introducido al mundo. Pero antes, mucho tiempo antes, había estado en los cielos. Y el Señor Jesucristo es el que nos viene a revelar toda la forma como el Padre obra con la humanidad. Por eso vino Él a hacerse semejanza de hombre, para que entendiéramos cómo los hombres hemos sido creados, cómo somos introducidos al mundo y cómo después, dejando este mundo, retornamos nuevamente al lugar donde fuimos creados y donde está nuestro Padre Celestial. Amén. Juan 10:34 nos dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada,
¿Por qué? Porque éramos eternos. A eso se está refiriendo. A que teníamos conocimientos mucho más sublimes como espíritus que los que ahora tenemos como carne. Amén. Por eso le da él este título, ¿verdad?, de que fuimos todos enseñados por Dios, dice. Vosotros habéis sido todos enseñados por Dios, porque vosotros sois dioses. Amén. ¿Qué quiere decir? Sois eternos. Amén. De esta manera, pues, vemos cómo la misma Escritura va de alguna manera confirmando ese principio de eternidad y de cómo nosotros en la tierra, cuando volvemos a tener el diseño de Dios, amén, somos eternos y, como dice Pablo, llegamos al conocimiento de misterios. Amén. Bien. En Salmo 82:6 dice: vosotros, ahí también confirma esta palabra que el Señor Jesús habló en Juan, dice: vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis como ellos. Entonces el Salmo, la revelación que se le dio a David era que, aun cuando éramos espíritus eternos, amén, y todos creados por el Altísimo, dice: pero ahora que venisteis a la tierra, amén, como hombres moriréis. Moriremos en la condición de hombres, pero nuestro espíritu, que es eterno, permanece. Amén. Y esto lo podemos entender en otro texto que abundantemente nos señala esto que estamos comentando, y dice en Efesios 1:4, dice: según nos escogió en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto de que nos escogió desde antes de la fundación del mundo es porque fuimos creados primero como espíritus y después el Señor creó el mundo material. Después, primero creó el mundo espiritual, amén, y luego creó el mundo material. Por eso la palabra dice que desde antes de la creación del mundo fuimos escogidos, porque hay una etapa en la que es eminentemente espiritual, ¿verdad?, la cual no recordamos cuando venimos a la tierra, pero hay algo dentro de nosotros que nos empuja, que nos constriñe para buscar las cosas profundas del cielo. Amén. Esto de la fundación del mundo, Pedro en 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces aquí Pedro está hablando del plan de creación y salvación del Padre, y cómo el Señor Jesús fue considerado por el Padre desde el principio como un recurso de salvación para todos nosotros. Amén. Tendrían que desarrollarse las cosas, y vemos cómo el Padre Eterno, a través de las dispensaciones que le ha hecho al hombre, ¿verdad?, fue revelando en forma progresiva el plan de salvación que él ya tenía determinado, si necesario fuese. Amén. Entonces vimos primero que el hombre en el capítulo 6 de Génesis está totalmente en contra de Dios. Su corazón solamente puede pensar el mal, y por lo tanto se envió el diluvio para acabar con toda esa generación que se había salido del diseño de Dios. Amén. Y fue preservada la humanidad a través de Noé y su familia. Entonces ya tenemos, mis amados, como por espíritus somos eternos, somos creados por el Padre, estamos en un lugar celestial, amén, hasta el momento en que somos enviados a la tierra. Amén. Ya adelante veremos
cuál es la razón por la cual fuimos enviados a la tierra, para que entonces entendamos perfectamente el plan de salvación. Muchos preguntaremos, bueno, ¿y de dónde se formó el cuerpo? Bueno, esto es abundantemente conocido para cualquier cristiano. En Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De tal manera que este hombre, este ser viviente, que ahora era dotado de un cuerpo natural para poder vivir sobre la tierra, se creó originalmente perfecto, con un espíritu que estaba en comunión con Dios, con un alma que podía percibir las cosas y desarrollar entendimiento, y un cuerpo perfecto, ¿verdad?, a través del cual podía él obrar sobre la tierra. Así podía labrar y así podía cuidar el huerto. Amén. Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre se considera autosuficiente, de que podía vivir sin Dios después de haber probado el fruto del árbol del conocimiento, entonces se le declaró lo siguiente en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y en el capítulo 2, versículo 8 dice que Jehová le plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Amén. Entonces vemos, para nosotros, los que hemos creído en las Sagradas Escrituras, como la revelación progresiva de Dios, de que Él dice que Él fue el que formó al hombre. Entonces, obviamente tenemos la opinión humanista, la opinión científica, amén, que es la que nos lleva a la conclusión de que todos nosotros no somos más que átomos organizados de una manera muy compleja, y que a través de reacciones físico-químicas podemos manifestar, y la inteligencia no es más que una experiencia acumulada, pero que al final, cuando el hombre muere, todo eso se desintegra, todo eso se vuelve nada. Y mi amado, verdaderamente hay que ser un poco ciego para no entender que el azar, amén, la nada o la experimentación por millones de años no puede crear la inteligencia que existe no solo en el hombre, sino tampoco en los animales. Negar a Dios, cuando negamos a Dios, entonces lo sacamos de la ecuación de la creación, ¿y qué nos queda? Inventar, ¿verdad? Inventar de dónde venimos. Porque realmente el hombre es tan complejo, el entendimiento del hombre es tan abundante y tan amplio, que no puede tener explicación de que solamente sea el resultado, amén, de funciones físico-químicas, como la electricidad para una computadora, ¿verdad?, que la hace hacer operaciones tan complicadas, pero hasta ahí nada más. No hay sentimiento, no hay amor, no hay verdaderamente una inteligencia creativa con un propósito. Aleluya. Entonces, nosotros nos quedamos porque es más lógico, más comprensible de que Dios nos creó. Amén. Ahora, tenemos un espíritu creado desde antes de que fuera creada la tierra y el mundo aún, el cosmos, como dice la Escritura, y tenemos por otro lado un cuerpo que es natural, que es de esta tierra y está constituido con los elementos de esta tierra. Por eso tiene un final, pero eso es una de las partes de la que estamos constituidos. Si olvidamos de que estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, entonces
ciertamente se nos complica entender el hecho de que somos algo más, como les decía, que materia organizada. Entonces, espíritu eterno, cuerpo temporal. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, sí, ya hablamos del espíritu, ya hablamos del cuerpo, pero ¿y el alma? La tercera parte de la que estamos constituidos. Amén. Entonces vamos a entenderlo en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que le dio el soplo, el Dios divino le sopló, y en ello iba implícito el alma y el espíritu. ¿Y para qué? ¿Por qué fueron creadas en dos partes diferentes? Amén. Bien, primero voy a confirmarle a usted quién es el Señor de las almas, para que usted vea que el Dios de la Biblia se adjudica el hecho de que ha constituido el espíritu del hombre, el cuerpo del hombre, y ahora dice en Ezequiel 18:4, dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y solamente el alma que pecare, esa morirá, esa se apartará de mí. Amén. Salmos 97:10 nos dice también: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces dice él, las almas son mías, la de los padres, la de los hijos, y él guarda las almas que son suyas. Amén. Entonces ahora vemos cómo él se adjudica la titularidad de haber creado al espíritu, creado el cuerpo y creado el alma. Entonces las tres partes de las que el hombre está constituido fue creado por Dios. Amén. Entonces ya vemos que también el alma fue insuflada a través del aliento al hombre. Amén. Conforme vayamos desarrollando, va usted a ver, va usted a conocer la función del alma. Amén. Y que es importantísimo que conozcamos cuál es la función del alma para que podamos entender lo que significa venir a Cristo Jesús a través del Evangelio. ¿Cuánto dura el alma? Bueno, el alma durará hasta que los hijos de Dios entren a la eternidad. Así como con el aliento de Dios fue depositada el alma y el espíritu en el hombre, así cuando se llegue el momento de glorificar a sus hijos, Dios unirá de nuevo el alma y el espíritu, y todos nos convertiremos en hijos de Dios espirituales con un cuerpo de gloria. Amén. Ahí ya no habrá sentimientos, y ya usted va a entender un poquito después por qué el alma será fusionada con el espíritu. Amén. Porque ya no la necesitaremos, porque ya no viviremos en este mundo natural. Viviremos en otra dimensión que solamente es una dimensión del espíritu. Amén. Bien. Dice Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:4, habla de las almas que se presentan frente al trono de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que las almas no permanecen en el sepulcro, como algunas doctrinas atestiguan y dicen. Amén. La mayor parte de esas doctrinas tienen una influencia judaica y se fundamentan en los versículos del Antiguo Testamento.
todos los personajes del Antiguo Testamento tenían una revelación que era necesaria para ese tiempo en el que ellos vivieron. No se les podían revelar cosas del Espíritu porque todavía no había venido el Señor Jesús a pagar por todos nuestros pecados y a meternos a la dimensión espiritual. Amén. Entonces ellos tenían conocimientos de una manera relativamente que tenían relación con el cuerpo y con el alma nada más, o sea, con la carne. Con el Espíritu no encontramos en el Antiguo Testamento mucha información, ¿verdad?, de este tipo, porque no era necesaria, sino que era toda aquella que era conforme a la ley. Amén. Pero ahora estamos en la gracia y en ello vinieron revelaciones que jamás se le habían dado al hombre. Este lugar de las almas es ese lugar que encontramos en Lucas 23:43. Dice, estando Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese nuevo lugar que se estableció, ¿por qué? Porque Jesús, todos los que han creído en Él, sus pecados han sido perdonados y consecuentemente ahora gozan de una condición incorruptible, amén, en el Espíritu y pueden llegar al paraíso de Dios. Entonces, en las almas ahora, su destino, si están en Cristo Jesús, por supuesto, es el paraíso de Dios. Si no, su destino será un lugar que sea alejado de Dios, lo opuesto. Amén. Y lo opuesto está, mi hermano, si unos están en el cielo, los otros están en lo profundo de la tierra. Y esto, ¿cómo podemos entenderlo? ¿En dónde está? ¿En qué parte de la Escritura? Bueno, había ya algunas señales que se daban en el libro de Job, amén, en los salmos de David, también había ya algunas referencias de ese lugar llamado Seol, amén. Pero cuando el Señor narra la historia de Lázaro el rico y el mendigo, amén, nos va diciendo lo siguiente en Lucas 16:22, para que sepamos por qué se van unos al paraíso y otros se van a lo profundo del Seol, que es el Hades. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Entonces, aquí esta porción, usted la puede leer completa en Lucas 16, nos está diciendo el lugar donde se van los que mueren sin Cristo, alejados de Dios. Los que mueren en Cristo o con Cristo, estos se van al paraíso, cerca de Dios, tanto que sus almas a veces se presentan delante del trono. Y los que mueren sin Cristo, estos se van al Seol, al Hades, que es lo más profundo de la tierra, y ahí viven en condiciones de oscuridad y de tormento. Entonces, el alma es la que tiene el riesgo de irse a un lugar o irse al otro. Amén. Ahora bien, con esto podemos entender un poco la función del alma. El cuerpo va a ser destruido totalmente. El espíritu va a permanecer porque es eterno. El alma es la que está en juego. Por eso la palabra dice
Yo vine a rescatar las almas perdidas, lo que estaba perdido. Amén. Entonces, la que está en juego, todo lo que hay sobre la tierra, mi hermano, todo el anhelo de Satanás es que las almas de las personas se vayan a lo profundo, al Hades. Y el anhelo y el corazón del corazón de nuestro Señor Jesucristo es que las almas sean salvas. Entiendan para qué fueron creadas y por quién fueron creadas, para que anhelen regresar de la casa de donde venimos, de la casa del Padre. Bien, aquí tenemos ya la explicación de las tres partes. Voy a adelantar un poquito porque por si quedó alguna duda. Entonces, el alma, ¿para qué fue creada el alma? Bien, la respuesta es clara. Dios conoce, es el único que conoce el futuro. Es el único que conoce lo que está por venir. Y en ese conocimiento sabía que el hombre no iba a poder guardar la pureza de su espíritu. Entonces le dotó de un alma. ¿Para qué? Porque lo que puede estar en comunión directa con Dios es el espíritu, porque de allá venimos. Fuimos creados por Él, hemos estado en un lugar muy especial de origen celestial, y es solamente el espíritu el que tiene la posibilidad de comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. No puede la carne comunicarse con Dios, sino solamente a través del espíritu. Amén. Bien, entonces como el hombre iba a errar, iba a fallar, entonces hubiera quedado su espíritu totalmente adormecido. Y entonces, ¿cómo iba el hombre a operar? Se hubiera convertido en un zombie, se hubiera convertido como en un animalito, ¿verdad? Tienen alma, pero no tienen el deseo de regresar de donde pudieron haber venido. Entonces, el alma se le puso al hombre para que el tiempo que estuviera todavía obrando con sus propias fuerzas, con su entendimiento, con su conocimiento, tuviera una porción de su ser que pudiera tener inteligencia, que pudiera tener capacidad creativa, que pudiera tener inclusive el discernimiento de las cosas de la tierra. Y así es como la ciencia ha avanzado, es por el alma del hombre. Por el alma del hombre se han desarrollado la tecnología, se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado todo lo que tenemos ahora. Porque sin alma, como cualquier animalito, nada más nos interesaría comer, beber y tener un lugar donde dormir. Pero el hombre aspira a algo más, sabe que tiene eternidad en su corazón y sabe que internamente que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso el alma es lo que usa. Amén. Ahora bien, el espíritu funciona en un cuerpo espiritual y el alma funciona en este cuerpo natural. El alma solamente recibe la información que le dan los sentidos, los 5 sentidos. No puede percibir, por eso el alma no puede ver los ángeles, el alma no puede ser arrebatada para llevarla a los cielos, por eso el alma no aspira a tener un gran conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque se nutre, se capacita y se experimenta a través de los 5 sentidos. Y esto es para que el hombre pudiera vivir en tanto que, amén, se realizaba la redención y se volvía a vivificar el espíritu que fue adormecido por medio de la desobediencia de Adán. Amén. Entonces, esa es la función del alma. Por eso el hombre natural es el que está compuesto de su cuerpo natural y de su alma.
que le dirige ¿a qué? A las satisfacciones, a comer, a beber, a divertirse, a entretenerse, como también lo lleva a hacer obras de arte, como también lo lleva a construir cosas maravillosas. Amén. Pero no puede ver las cosas espirituales. Está totalmente encerrado en sus 5 sentidos y en su capacidad de discernir. Entonces ahora ya entendemos por qué el espíritu, por qué el alma y por qué el cuerpo. Antes de venir a Cristo, por eso la Escritura nos llama carnales. Amén. Porque solamente operamos en el alma y en el cuerpo. Y solo satisfacemos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Necesario es ser vivificado nuestro espíritu con la sangre del Cordero para que empecemos a aspirar a cosas espirituales, para que empecemos a buscar a Dios, para que empecemos a tener una relación con el Señor Jesucristo y vivamos bajo la dirección de su Santo Espíritu. Bien, entonces aquí estamos viendo por qué fuimos constituidos de la manera que estamos constituidos. Ahora vamos a tocar otro tema interesante. ¿Qué cosa es la vida? Busque usted, amado, en las enciclopedias, busque en los diccionarios qué cosa es la vida y no la va usted a encontrar. Hablan de lo que es la manifestación de la vida, cómo la vida está organizada, cómo la vida perdura o cómo se pierde la vida, pero ¿qué es la vida? Amén. Y esto es muy importante para poder también ir en la línea de pensamiento que hemos empezado a compartir con ustedes. Por ejemplo, Génesis 7:15 nos dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Ojo, espíritu de vida. Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Amén. Entonces, aquí es donde entra el aliento de Dios, lo que se conoce como el Espíritu Santo. Es el primer respirar y es el último expirar. Amén. Y ahí en ese momento, mis amados, vemos que el Espíritu nos está sosteniendo, organizados como somos. El Espíritu no tiene edad. Amén. Los espíritus nuestros están completos, solamente vienen a tomar posesión de nuestro ser para relacionarnos con el mundo espiritual de Dios. Amén. Ahora bien, ese espíritu de vida que tenían estos seres en Génesis, ¿de quién era el espíritu que tenían? Bueno, ahí ya necesitamos a Juan. En su evangelio, el apóstol Juan, precisamente en Juan 1:1, nos da esa razón. En el principio era el verbo, era la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ya que el verbo fue hecho carne. Entonces, ¿qué tipo de espíritu es el que nos da vida? El espíritu de la palabra. Amén. El Cristo eterno. Ahí mismo en la porción de Juan, mi hermano, dice: y Él era la luz que le da vida a los hombres. Amén. Entonces es una porción del Cristo eterno, es la palabra que emana del verbo
que le da vida a todo lo creado. Por eso aparece en el libro de Hebreos, capítulo 1, que dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces el Verbo fue creador, es sustentador, o sea, le da vida a las cosas. Amén. Y entonces es el Cristo eterno, el Verbo de Dios, el que es la vida. Amén. Oiga, usted dice, me podrá decir, pero ¿y tantos que caminan y obran de diferente manera, pero no tienen a Cristo, ni les interesa en lo más mínimo acercarse a Cristo, que esos no viven? Bíblicamente no. ¿Por qué? Porque ellos, el día que fallezcan, su cuerpo se desintegrará totalmente y su alma se irá a un lugar de oscuridad y profundidad, alejados totalmente de Dios, y ahí terminó todo su ser, toda su existencia. Pero si usted y yo que creemos en Cristo Jesús fallecemos, la misma palabra dice que dormimos y que seremos despertados, amén, con un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Por eso los que forman parte de la iglesia de Cristo, esos no mueren, amén, esos tienen garantizada una vida de eternidad permanente, para siempre, amén. Entonces tenemos que entender qué cosa es la vida. Podríamos decir entonces que la vida, ¿qué es? La vida emana, amén, del Cristo eterno, del Verbo, de la palabra de Dios que sostiene todas las cosas. Sin Él realmente no hay vida. Amén. Entendiendo bíblicamente como vida lo que no muere. Amén. Bien. ¿Quién da y quién quita la vida? Las Escrituras nos dan algunas señales de esto. Por ejemplo, Job 2:6 dice: y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Esa no la puedes. Satanás no puede tocar la vida de ningún hijo de Dios. Amén. Jehová, en primera de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Jehová da la vida. Él hace descender al Seol y también nos hace subir. En Génesis 36:20 dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Amén. Tenemos el ejemplo de Ezequías, mi amado, que está en Segunda de Reyes 20, donde Elías le llega a decir que va a fallecer y que ordene su casa. Entonces él empieza a recordarle a Dios todas sus obras y Jehová le concede 15 años más de vida. O sea, le mandó a avisar y prácticamente Ezequías empezó a reclamar todo lo bueno que había hecho y en función de eso el Señor le concedió 15 años más de vida. Entonces Él quita, Él concede o Él aumenta nuestra vida. Amén. Cuando sacó Abraham de Ur de los Caldeos, dicen, venía como muerto. ¿Por qué? Porque estaba seco, ya no había en él vida, ya no había semen en él. Y también el vientre de Sara estaba estéril, estaba también seca. Amén. Pero después, 25 años después, el Señor le concede energía y fuerza a ambos y pueden procrear una vida. Amén. Entonces, de esta manera entendemos quién es el que la da y quién es el que la quita. Hay muchos temerarios que inclusive han dicho, bueno, si Dios es realmente el que da y el que la quita, ¿por qué
yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero esta vida tan desesperada que tengo. ¿Por qué no me quita ahorita la vida? Porque Dios es Dios, mis amados, y Él no está a capricho de los hombres. Él está guiando a los hombres para que sean restaurados y puedan regresar a su presencia. Y por eso a veces extiende los años de muchos, como también por eso acorta los años de muchos. Les da oportunidad a aquellos que no se han convertido para que puedan todavía tomar una decisión de vida eterna. Pero aquellos que ya decidieron por Él y están en alto riesgo, se los lleva con Él, mi amado, para que no se pierdan. Entonces, estamos totalmente, Él creó los espíritus, Él conformó nuestro cuerpo y Él nos dio nuestra alma. Y Él nos da la vida. Aleluya. Entonces vamos entendiendo hasta ahorita por qué iniciamos este estudio de esta manera. Porque si no creemos, mi amado, que todo cuanto acontece y sucede proviene de Dios, entonces no hay respuestas. Entonces no podremos entender ni encontrar nunca el camino para poder responder tantas preguntas que nos hacemos de lo que pasa en esta vida. Y por eso iniciamos de esta manera, amén, para que podamos entender algunas cosas. Voy a tocar un tema referente en este día. Si Él es el que da la vida, si Él es el que dice cuánto hemos de vivir, ¿qué opinión entonces podríamos expresar? Y aquí vamos a entrar a terrenos prácticos relativo al aborto. Bueno, en este tema debemos primero dejar claramente cuándo empieza la vida natural. Amén. La vida espiritual depende totalmente de Dios. La vida natural depende de leyes que Dios ha creado. Por ejemplo, las leyes de cómo se desarrolla un embrión en el vientre de la madre y llega hasta ser un ser viviente. Hay leyes para ello. La lluvia tiene leyes. Amén. Hay leyes en el cielo que son leyes celestiales, leyes divinas. Así también hay leyes físicas y naturales que podemos estudiar y conocer. Así también hay leyes, amén, en nuestro organismo y en todas las cosas que están creadas existen por leyes. Amén. Entonces es muy importante que conozcamos cuándo empieza la vida natural. Amén. Y así de esta manera saber cómo aplicar ciertas normas morales, amén, que nuestro Dios nos ha revelado en su bendita palabra. Por ejemplo, Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por eso las palabras, el verbo que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, la vida empieza con una palabra declarada por el dador de la vida. Amén. De esta manera podemos entender, mire, Lucas 1:31 nos dice, ¿cómo entendemos con cierta y relativa semejanza las cosas? Bueno, vamos a ver un poquito cómo fue concebido el Señor Jesús y luego vamos a ampliarnos a todos los demás. Lucas 1:31 dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Amén. Entonces el Señor Jesús, por eso la palabra anterior que decía el Espíritu es el que da la vida, el Señor Jesús fue concebido, amén,
por el Espíritu Santo. Fue depositado, ya ese óvulo fecundado, fue depositado en el vientre de María. No participó ni del esperma de José, tampoco participó del óvulo de María, sino que el óvulo fecundado fue depositado en el vientre de María. Amén. Bien, entonces, de esta manera, vamos entendiendo que el Espíritu tiene mucha participación en la formación de nuestro ser natural. Amén. Zacarías 12:1 dice, Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Amén. Entonces, el desarrollo de eso que está en nuestro vientre está bajo la dirección y observación del Espíritu, mis amados. No es un azar. Vamos a ver por qué algunos no terminan, no llegan a su término, porque algunos salen con deficiencias físicas, ¿verdad? Todo esto vamos a irlo viendo, porque todo esto tiene respuesta, mis hermanos. En el libro de Isaías 44:2 dice, así dice Jehová, el hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. Amén. El cual siempre te ayudará, no temas, Jacob. Amén. En Isaías 49 también hay otra porción que dice, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Amén. Entonces no somos circunstancia, no estamos naciendo al azar, mi hermano, sino que todo tiene un propósito guiado por el Espíritu. Y en todo eso participa, mi amado, el buen Dios que tenemos. Isaías 46 nuevamente dice, los que sois traídos por mí desde el vientre, y los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas te soportaré, porque yo te hice, yo te llevaré, yo te soportaré y yo te guardaré. Amén. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que Él hace todo esto con nosotros, aun cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Amén. David confirma esta porción. Dice en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero tú eres el que me sacó de ese vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, desde entonces tú eres mi Dios. Amén. Entonces, mi hermano, no es de que nacemos, crecemos, estamos en una familia y entramos al camino del humanista, de la filosofía, o entramos al camino inclusive del ateísmo o del satanismo mismo. Amén. Y nosotros vamos viviendo una vida creyendo que son las circunstancias, mi hermano, que nos están llevando de un lado para otro. No hay tal. Hay uno que guía, hay uno que guarda, hay uno que sustenta. Amén. La vida de todos, absolutamente de todos, está siendo observada y está siendo conducida. Amén. Claro está que nosotros siempre tendremos el poder de decidir, aceptar o rechazar. Amén. Bien. Vamos a leer Salmo 139:15. Miren, esta parte es importantísima, mis amados. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto yo fui formado.
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estos textos, mi hermano, nos dan un giro totalmente diferente a lo que hemos concebido o entendido, mi hermano, como lo que es la concepción de un ser humano. Dios está pendiente de todos, absolutamente. Esa es la diferencia de nuestro Dios con cualquier otro Dios, de que Él participa con sus criaturas, que Él está pendiente de ellas, que Él las guarda, que Él las sustenta, mi hermano. Si pasamos muchas cosas, si pasamos muchas tribulaciones, es porque nos apartamos, nos negamos, estamos opuestos a lo que Dios quiere de nosotros. Porque queremos vivir una vida que nosotros, en nuestra limitada comprensión de las cosas, creemos que es lo mejor. Y cuando Dios nos está hablando y nos está señalando, nos apartamos porque no queremos obedecer lo que está escrito en su libro. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo nace la vida? Porque para que el aborto aplique, nosotros debemos saber cuándo empieza la vida. ¿Por qué? Porque quitarle a alguien que tiene vida, pues es matarlo. Eso es homicidio. Y esa ha sido la discusión abundante referente a las corrientes de pensamiento, mi hermano, a las ideologías de que cuándo nace el hombre. Y así han ido extendiendo. Primero se hablaba de que eran 4 semanas, luego se hablaron de 8 semanas, luego se hablaron de 4 meses. Ahora, mi hermano, dicen que no importa, aunque falte una semana de nacer, o aún naciendo, la madre puede decidir si vive o no esa criatura. Para que podamos enfrentar y confrontar todas esas formas de pensamiento, necesitamos saber cuándo empieza la vida. Amén. Y vamos a leerlo, mi hermano, en la parte de Job 10, capítulo 10, versículo 8, y nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma. No me vaciaste como leche, no me cuajaste como queso, me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y con nervios, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces aquí con toda claridad nos está diciendo, mi hermano, que el Señor es el que forma lo que está en nuestro vientre. El Señor es el que forma a todos los seres que han sido procreados, amén, por el esperma y por el embrión, el esperma del hombre y el embrión de la mujer. Se hicieron una sola carne ellos para dar vida. Y cuando empieza aquí la vida, aquí dice que mi embrión vieron tus ojos. Entonces, para la Biblia, para los hijos de Dios, la vida empieza desde la concepción. Desde que se une el espermatozoide con el óvulo de la mujer. En ese momento empieza, que eso fue lo que se depositó en el vientre de María. Amén. Entonces, mis hermanos, con este enfoque, que es un aborto. Amén. En Génesis 1:28 nos dice el Señor: bendiciéndolos Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. En Éxodo 23:26 nos dice: en mi pueblo no habrá mujer que aborte, en vuestro pueblo todos
tendrán el nacimiento de sus hijos. ¿Por qué? Porque el aborto es maldición, mi amado. Amén. Hay un mandamiento que le fue dado al pueblo de Israel y que es para toda la humanidad. No matarás. Entonces, si la vida viene desde el embrión, si la vida viene desde que se une el esperma con el óvulo, mi amado, de ahí para adelante, quitarlo es un homicidio. Lo comete el médico que practica el aborto. Lo comete el hombre y la mujer que permiten que ese fruto, amén, sea extirpado. Entonces, y de ahí toda la familia que participe. Todos esos son homicidas. Muchos no lo han entendido de esta manera y por eso cuando vienen, mis hermanos, amén, a Cristo Jesús, han cometido varios de estos homicidios y entonces necesario es confesar para cancelar la maldición que contrae el haber quitado la vida de seres inocentes sin protección. Amén. Entonces, ¿qué cosa es el aborto? Miren, en Éxodo 21-22 había una porción de la ley que decía: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortase, amén, si hubo muerte, serán penados conforme a lo que hicieron y pagarán vida por vida. Eso es lo que se practicaba, mi hermano, en el pueblo de Israel. No dice que tuviera, dice que estaba embarazada. Entonces, desde el momento en que se detectaba esta condición, que ustedes ya saben que una de las señales más efectivas es que se suspende la costumbre de las mujeres, ¿verdad? En ese momento ella ya estaba embarazada. Si por alguna razón se le hacía por un golpe, amén, por un disgusto, por falta de alimentación, y abortaba, el que causaba el aborto, mi hermano, tenía que pagar vida por vida. Amén. Y esto nos lo dice, muchos diremos, bueno, es correcto, ¿verdad? Pero no solamente queda ahí, mi hermano. 6 cosas aborrece Jehová, dice en Proverbios 6:16. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y esos son los que practican el aborto. Esos son los que consienten en el aborto. Todos esos son homicidas, derramadores de sangre inocente. Y a esos los abomina Jehová. Amén. Así que el aborto no es poca cosa. Amén. Dice: oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Solo el que anda en integridad y hace justicia, que habla verdad en su corazón, el que no hace mal al prójimo. Amén. Entonces vamos viendo la exigencia para poder acercarnos al trono de la gracia. En Isaías 66:9, el Señor hace un reclamo muy fuerte y dice: ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Dar a luz. ¿Cómo no haré nacer? ¿Y yo qué hago? Engendrar. ¿Acaso impediré el nacimiento? Dice tu Dios. ¿Qué? ¿El hombre es más que Dios, mi hermano? Por supuesto que no. Entonces, si Él dice: yo voy a permitir que den a luz, yo voy a permitir que tengas tus hijos, yo voy a permitir que tú engendres. Amén. Y entonces vemos cómo hemos relajado nuestra ética moral y espiritual, mi hermano, y hemos argumentado muchas cosas
de tipo humanista. Y consideramos al hijo, a los hijos no deseados, por la razón que bien pareciera, los consideramos como una circunstancia que causa dificultades en nuestra vida. Pero ¿por qué estamos tratando con el asunto, mi hermano? ¿Por qué estamos tratando con el efecto, con lo que sucede? ¿Por qué no tratamos con la causa? ¿Por qué no vemos que es la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, el pecado de la carne, la perversión, la que causa el resultado? Y nos hemos abocado, mi hermano, al efecto, y la causa sigue ahí vigente y creciendo cada vez más. Por eso es que cada vez hay más niños sin padres. Amén. ¿Por qué? Porque la causa no ha sido atacada, sino que el efecto se quiere resolver con un simple aborto, con un homicidio. El Señor nos dijo en Mateo 18:3, si no os volvéis de vuestros malos caminos y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como estos, a mí me recibe. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Y terminamos, mi hermano, hoy la porción del día de hoy con Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y de los idólatras y todos los que hagan mentira no tendrán parte en el reino de los cielos, sino que arderán en un lago de fuego y azufre. De esta manera, mis amados, hemos tocado el primer caso en el cual tiene como consecuencia el tema de la vida. Si nosotros no vemos como que el Dios eterno es el dador de espíritu, alma y cuerpo, si no entendemos que Él es el que vigila y autoriza cada uno de los niños que nacen en la tierra, si no entendemos, mi hermano, el código de moral que Él nos ha llevado a entender de que no podemos derramar sangre inocente y tampoco podemos ser homicidas, tendremos muy poca estima por la vida del hombre. Aún por nuestra propia vida la tendremos. A veces muchos piensan que son producto del error, producto de un accidente, producto de una violación, ¿sí? Producto de una noche lujuriosa. No, mi hermano, no hay tal cosa. Todos los que nacen porque son autorizados y concedidos por el reino de los cielos. Bendecimos hoy la vida de todos los que se sumaron a nosotros y les pedimos que continúen, por favor, con las otras partes en la que estaremos tocando muchos temas referentes a como el del aborto, para que tengamos otra visión, cuando menos la visión bíblica, y podamos decidir, porque siempre serás tú el que decida. Benditos sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.